sanitario. Perfecto. En el sistema sanitario, exacto. Esa es mi charla. Y no voy a hablar de residencias más que al final. Perfecto. Lo digo porque en la conversación que tuvimos por teléfono, por vía telemática, yo hablé un poquito demasiado de residencias, pero no es mi objeto. Mi objeto es el sistema de salud. Bien. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Sí, es que hace mucha falta las asociaciones, ¿sabes? Sí, claro. Esto que ha dicho antes, el que ha hablado antes. De Bé, bon dia. Si us sembla, comencem un altre cop aquesta taula que anem a iniciar ara. I jo, en primer lloc, el que vull és agrair a l'organització d'aquesta jornada la invitació que m'han fet a mi per moderar aquesta taula per parlar sobre l'edatisme. Perquè per mi no és un tema teòric ni llunyà. Com a persona gran, visc amb preocupació com la discriminació per raó d'edat continua estant present a la nostra societat i com limita drets, oportunitats i la plena participació pels que hem arribat en aquesta etapa de la vida. Vivim més anys, és una evidència i això se n'ha parlat ara, i som més longeus, però paradoxalment moltes vegades sembla que com més grans que som, menys val la nostra opinió. I això també ho ha comentat aquí, s'ha comentat a la taula anterior, de que a partir dels 80 anys ja aquesta opinió pràcticament no serveix. Ja menys s'escolta la nostra veu, més fàcilment es decideixen per nosaltres què és el que volem, què és el que ens interessa, què és el que ens pot anar bé, i evidentment aquí caiem a molts paranys i casos com és el tema de l'infantilisme. Són actituds que sovint es consideren normals, però que responen a una forma de discriminació que limita drets, oportunitats, simplement per l'edat. Tot això, l'edatisme, no afecta, i això també s'ha comentat, a totes les persones per igual. Quan l'edat s'uneix al gènere, les desigualtats encara es fan més profunds. Moltes dones grans arriben a aquesta etapa de la vida després d'haver suportat desigualtats laborals, econòmiques i socials i continuen sent massa invisibles malgrat tot allò que han aportat a les seves famílies i a la societat. També veiem com aquests prejudicis es poden traslladar a l'àmbit de la salut. De vegades, determinats problemes s'atribueixen únicament a l'edat. Endarreriments, diagnòstics o limitacions de tractaments. L'edat no hauria de ser mai un motiu per oferir una atenció de menor qualitat ni que es qüestioni el dret d'una persona a decidir sobre la seva pròpia salut. I el mateix passa amb les cures. Necessitem un model que no només tingui cura, sinó que respecti l'autonomia, la dignitat i la capacitat de decisió de les persones grans. Perquè tenir cura no és substituir la voluntat de qui rep aquestes cures, sinó acompanyar-les. Parlant d'edatisme és parlar únicament de gent gran? No. És parlar de la societat que volem construir. Una societat que valori l'experiència, respecti totes les nostres edats i garanteixi els mateixos drets durant tota la vida. Y la mesa que empezamos ahora abordará precisamente estos tres ámbitos: el impacto del edadismo sobre las mujeres mayores, su presencia en el sistema sanitario y los retos de los cuidados en una sociedad cada vez más longeva. Para abordar estas cuestiones contamos hoy con unas profesionales de reconocido prestigio que nos ayudarán a comprender mejor estos desafíos y sobre todo a encontrar caminos para avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva y libre de discriminación por razón de edad. Quiero presentarles en primer lugar quiénes van a ser estos ponentes. A mi derecha tengo a Mónica Ramos. Ella es doctora en Antropología Social y gerontropóloga feminista, especializada en envejecimientos, género y derechos humanos. Compagina la investigación de docencia y la inversión social y es autora de numerosas publicaciones sobre el envejecimiento desde una perspectiva feminista. Actualmente es coordinadora técnica del Grupo Social UNATE y forma parte de diversas
comisiones y grupos de investigación vinculados a la igualdad de género y a la universidad. Además, desarrolla una intensa labor como conferenciante y divulgadora. A mi izquierda tengo a María Victoria Zunzunegui. Ella es doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley. Fue catedrática de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal. Su investigación trata sobre los factores sociales y económicos asociados al género que determinan la salud y el funcionamiento en la vejez. Actualmente publica sobre los efectos de la gestión de las residencias sobre la mortalidad durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en España. Y más a la izquierda tengo a Dolores Comas. Ella es catedrática emérita de Antropología Social de la Universidad Rovira i Virgili y una reconocida investigadora en los ámbitos de género, los cuidados y las desigualdades sociales. Ha combinado su trayectoria acadèmica con la política, al Ayuntamiento de Tarragona y al Parlamento de Cataluña. Ha asesorado a instituciones nacionales y europeas en materias de cuidados y dependencia y es autora de una amplia producción científica. Sus investigaciones se centran especialmente en los cuidados de larga duración, el envejecimiento y las políticas públicas. Como pueden ver, tenemos 3 personas muy importantes en esta mesa. Y para poder hablar de cada una de ellas de aspectos concretos, vamos a empezar con donde Dolors Comas y Argemí abordaremos los temas de la discriminación por edad en el ámbito de los cuidados, un tema central en las sociedades envejecidas. Ella creo que nos ayudará a comprender los retos actuales y las transformaciones necesarias para garantizar unos cuidados centrados en los derechos y autonomía de las persones. Dolors, quan vulguis. Bon dia, moltes gràcies. Parlaré en català, però tinc el PowerPoint en castellà i així doncs combino les dues dimensions. I començo disculpant-me perquè hem canviat aquest ordre d'intervencions perquè per motius familiars complexes tindré que marxar. Fins i tot no em podré quedar fins al final de la sessió, cosa que sento moltíssim, però que en tot cas, com que conec molt bé les altres dues ponents, espero que també ho subsanaré. I jo he posat cura de llarga durada, i no només cura, perquè és el terme que des del punt de vista tècnic i de polítiques públiques és el que s'utilitza. Evidentment, la cura de llarga durada afecta persones de diferents edats, però el gruix més important són les persones grans. I, d'altra banda, també ja comento que la intervenció que faré està molt connectada amb les altres dues, perquè quan parlem de persones grans i de cures de llarga durada o de situacions de dependència, que és com ho diem més col·loquialment, doncs resulta que l'àmbit professional està molt feminitzat, però les persones que necessiten cura i que tenim a les llars o que tenim a les residències són sobretot dones. Per tant, estem en un àmbit molt feminitzat. I per altra banda, evidentment, desvincular el que és les situacions de dependència de les situacions de cura sanitària ja es fa difícil, però ho fem, perquè els sistemes estan separats, les lògiques estan separades, estem parlant de necessitats de coordinació, però, evidentment, qui tingui, qui estigui en situació d'haver d'atendre persones en situació de dependència, ho té molt clar que les dimensions sanitàries i les dimensions socials estan absolutament imbricades. Jo parlaré d'aquesta part social. Sí? I què passa? Que no s'estava veient. No s'està veient. Vale. Aleshores, a veure, la idea que vull transmetre és que el tema de l'edatisme, en el cas de les cures de llarga durada o de l'atenció a la dependència, si el volem dir així, és estructural. No és una cosa conjuntural, no és només l'infantilisme, no.
és com està organitzat el sistema. Això és el que vull transmetre. I per això he començat amb una frase d'un article de la Lancet Commission que diu: l'edatisme i el capacitisme impedeixen destinar els recursos necessaris per atendre la cura de llarga durada. I aquí ja hi ha precisament aquesta idea. I què tenim a més? Que en el cas de l'atenció a la dependència, les polítiques públiques que tenim arriben molt més tard que altres polítiques, generen menys drets i tenen una elevada tolerància amb l'economia submergida. És a dir, tothom allò, com que ets dona, pots cuidar, bueno, és igual. I per tant, torno a insistir, ho tindria que haver posat amb lletres més gruixudes, no? L'edatisme en la cura de llarga durada és estructural. Per què? Perquè tenim, i això és el que desenvoluparé, uns recursos insuficients, insatisfactoris i injustos. Tenim un model assistencialista jeràrquic en què la persona té poca cosa a dir. Abans el coordinador ens deia que hauríem d'acompanyar i no només manar, per dir-ho així. Tenim un tracte edatista, que he posat paternalisme, infantilisme, trato malo, maltracte, on hi ha la diferència. I a més tenim uns drets disminuïts i fins i tot eliminats. És que és increïble. És a dir, parlem de vegades de drets humans i és com si les persones grans tinguéssim la meitat o una quarta part dels drets humans, doncs no els tenim tots. I per tant, aquesta és una mica... I dividiré, encara que sóc conscient que són 20 minuts, intentaré controlar el temps i per favor m'ajuden vostès, doncs ho he dividit en 4 parts. Una sobre quin és el model de cura de llarga durada que tenim, assentat en l'edatisme. Segon, l'edatisme en les residències en concret, perquè és una qüestió que he treballat. Després, una altra qüestió que s'ha parlat molt poc, però que és la relació de les residències amb l'atenció primària de salut, perquè és un exemple de restar drets i d'eliminar drets, així tal qual. Després m'intentaré explicar. I una mica com hauria de ser un model de cura no edatista i que, per tant, que respongués a totes les necessitats de les persones. I anem allà, sobre el model de... Per tant, recursos. Aquest quadre no és meu, aquest quadre l'ha fet un col·lega meu, el José Bazalacaín, en què intenta reflectir amb la mida de les lletres quins són els països que utilitzen més o menys recursos per la cura de llarga durada. Veuen Espanya? L'arriben a veure? A dalt, no? A dalt. Bueno, doncs entre Finlàndia, que utilitza un 3,2% del producte interior brut, i Espanya, que està en un 0,8%, hi ha un recorregut gran. I aleshores, per tant, quan jo els deia és un sistema insuficient, ja comencem per aquí, perquè es destina pocs recursos. I per què es destinen pocs recursos? Perquè ja es dona per suposat que són les famílies les que ho fan. I és així. És a dir, venim d'un sistema basat en la beneficència pels pobres i en un familisme molt potent que encara està molt present. I per això he portat aquí unes xifres, no les comentaré totes, però tenim una llei que es va aprovar l'any 2006, que es posa, el 2007 és quan es comença a executar, en què aleshores hi ha diferents prestacions econòmiques i serveis. Quina és el tipus de prestació que més es dona? Aquestes són dades de Catalunya, les podria dir d'Espanya, és igual. Molt clarament i de forma diferenciada és la prestació per l'entorn familiar o cuidadores professionals, com diu la llei, la PCEF. Sí? Que la llei diu que és excepcional, que només s'hauria de donar en circumstàncies excepcionals, si no hi ha serveis suficients per poder atendre. És a dir, serveis d'atenció domiciliària, serveis de centres de dia, serveis residencials. Què vol dir això? Que no tenim recursos suficients, però que són les famílies i amb molt baix cost les que d'alguna manera entomen el sistema. Sí?
ja dic, no em vull entretenir en números, però simplement, per això dic, insuficient, perquè tenim unes polítiques públiques dèbils i selectives, genera menys drets que altres polítiques, que el sistema sanitari, per exemple. En el cas de l'atenció a la dependència hi ha copagament, i aquest copagament té conseqüències. M'allargaria només explicant les conseqüències del copagament. Sobrecarreguen les famílies, especialment les dones, que són les que tradicionalment més cuiden, ara també hi ha molts homes, perquè no queda altra, i empobreix les famílies. L'estratègia europea de cura, una de les qüestions que assenyala és que justament atendre la dependència empobreix les famílies. I jo sempre poso el cas d'Espanya. És que mirin, aquí la qüestió sanitària la tenim ben resolta. Podria estar millor, evidentment, però tenim accés a un sistema sanitari públic que resol les situacions. Però, en canvi, les situacions de dependència no estan ben resoltes, no són suficients, no ens resolen totes les qüestions que necessitem. I a sobre cal pagar. I com que cal pagar, perquè hi ha el copagament, doncs, fins i tot una treballadora social em deia, escolti, miri, a vostè, quan li vaig fer una consulta, li podria correspondre una PCF o atenció domiciliària. Li recomano la PCF perquè amb aquests 300 euros que li donaran, doncs pot contractar més hores. Sí, clar, en negre, no? Així ens està. M'ho deia una treballadora social, Cuidado, És a dir, que el sistema ja està muntat perquè ho fem en les famílies i amb una mà d'obra barata i escassament qualificada. Bé, que fan el que poden, les pobres, vull dir que... I per altra banda tenim un aspecte molt important, que és que la major part dels serveis s'han deixat en mans del sector privat. És a dir, de tot el sistema de benestar que tenim en el nostre país, és el més privatitzat de tots, més que l'educació, més que la sanitat, que ja és dir. I això condiciona coses. És insatisfactori? Per què? Perquè condueix, poso aquí una institucionalització no desitjada. Si jo pregunto a vostès, qui vol anar a una residència? Sí. Doncs estic convençuda que la majoria em dirien que no. Em dirien, segons com sigui la residència, però és que el que tenim és el que hi ha, o tens molts diners perquè hi hagi altres coses. I per què condueix? Perquè com el sistema d'atenció domiciliària és insuficient, no cobreix les necessitats, aleshores hi ha moments que no es pot més, perquè hi ha moltes persones que viuen soles i cauen en situació de dependència, i com que el sistema no preveu aquesta atenció domiciliària, doncs la solució és la residència. Bé, i és injust perquè es fonamenta en injustícies de gènere, injustícies de classe. Injustícies de gènere, ja no ho explico perquè em sembla ja evident. Injustícies de classe també, perquè qui més... És a dir, hi ha diferències, hi ha desigualtats en salut, ho sabem, i qui envelleix en pitjors condicions és perquè ha tingut pitjor qualitat de vida, i és qui menys recursos té precisament per cobrir els dèficits d'aquest sistema que no se'ls dona. Per tant, és una mica el que diem la llei inversa de cura. Qui més necessita és qui menys té per poder-ho solucionar. I per tant, també he posat aquí al final, és injust i discriminatori per a les persones que necessiten cura. Per què? Perquè segurament haurien desitjat un altre sistema en el moment que els hi toca. Poder elegir, poder estar acompanyats d'una altra manera, segurament. No sé si els hi preguntem. Per tant, és un sistema que atenciona les famílies, és un sistema que atenciona les treballadores, perquè, a més, és un sistema, és a dir, la part que està professionalitzada, les treballadores se'ls paga malament o molt malament, són treballadores pobres, ja ho dic directament, però a més volem que cuidin bé, somriguin i, tot això. I, per altra banda, atenciona el sistema social i sanitari, perquè el sistema social no pot cobrir les expectatives d'una llei que tenim, que diu hi haurà tantes coses, i després et diuen no, hi ha això, i a més hi ha copagament, i no sé què, i a més arriba tard i tenim el limbe de la dependència que en diem, perquè es triga molt tot,
i tensiona el sistema sanitari perquè, poso només un exemple, si una persona té un ictus i és una persona que viu sola, quan se li dona d'alta, què passa? Doncs que de vegades no se li pot donar d'alta, que s'ha de buscar quin recurs. Bé, ho deixo aquí. Per tant, vaig cap a la segona part, sobre l'edatisme a les residències. Què passa en les residències? Que, aquí he posat algunes dades. El 85%, aquestes són de Catalunya, són privades, de titularitat privada, però a més, si afegim que la bona part de les de titularitat pública estan gestionades per privats, doncs quasi tot és privat. D'acord? Aleshores, també tenim una població molt envellida. Fixeu-vos que en 10 anys s'ha incrementat en 10 anys el promig d'edat de les persones que viuen en residències i que hi ha multimorbilitat, és a dir, quasi ningú té només un problema, en té molts alhora. Sí? Prevaleixen les demències i elevats graus de dependència. I què passa? Que la manera de treballar a les residències, que està d'alguna manera plantejat des d'una lògica de l'organització i des d'una lògica productivista, no es correspon a uns temps que necessita la cura. I ho vull proporcionar, és a dir, hi ha temporalitats diferents. Una cosa és anar pum, 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 s'ha de fer, i una altra és què és el que necessita aquella persona realment. I els hi vull mostrar amb alguns exemples. Jo he estat a moltes residències, he entrevistat a molta gent, però el que diu, per exemple, es violento cuando el tiempo es escaso y tenemos que hacerlo muy rápidamente. Estas personas, sus ritmos son lentos y tenemos que levantarles rápidamente porque tenemos que ir a la siguiente y vamos aceleradas, y a la siguiente habitación, pero aceleradas, y así, y vamos como si fueras una máquina, acuesta, levanta, dale de merendar corriendo y vuelve a cambiarlos. Sí, és així a molts llocs. La falta de temps, una pauta temporal productivista, he posat aquí, una intensificació de treball, unes ràtios que són insuficients i a més es fa trampa per fer veure que són correctes. Preval la lògica de l'organització, algunes altres, no les llegiré totes, però sí que en vull llegir una que em deia: yo he normalizado muchos años, y m'ho deia plorant, una treballadora en una residència al País Basc, y he dejado que pasen brutalidades, abuelos que controlaban sus micciones de perderlas por nuestra culpa porque no les damos opción. Abuelos que te piden: llévame al baño, chavala, cuando ya has terminado de vestirle y de asearle y de todo, porque entonces no tenía ganas, y de pronto sí tiene, y tú le dices: ya no puedo, estoy con otra persona, así que hazlo encima y ya te cambiaremos. Esto a diario. Creo que lo hemos dicho todas las gerocultoras más de una vez, porque no tenemos tiempo. Estem en un seminari organitzat des d'una lògica ètica. Núria, ¿qué penses? Mare meva. Tengo 5 minutos para asear a un abuelo. La primera vez que entré a trabajar en una residencia me dieron un teléfono, y cuando hacía 10 minutos que había entrado en una habitación ya me llamaban para que espavilara. Doncs, la falta de temps, que avui he volgut il·lustrar amb això, ens està indicant que no estem tractant bé a les persones grans que estan en una residència, encara que les professionals s'hi esforcin, encara que ho vulguin fer bé. He posat aquí algun exemple, però no em vull menjar massa el temps, però que seria una cura de qualitat, que és reconèixer el que cal reconèixer les necessitats d'aquella persona, que porta una història darrere, que no tothom és igual, que no tothom té les mateixes necessitats, i per tant la cura de qualitat he posat requereix també un temps de qualitat que es produeix en molt poques. A mi m'agrada aquesta frase que em va dir una treballadora d'una residència pública de Catalunya, que diu: nuestro trabajo va más allá de poner un pañal o una ropa, es empatizar,
es crear vínculo con el residente, es conocerle, es saber qué le pasa sin que te tenga que decir si está bien o está mal. ¿No? Que cuando le vas a dar los buenos días, por la forma en que te contesta, tú ya sabes si se quiere levantar o no. És ponerte en la posició d'esta persona sabiendo que ha tenido una vida, una història, una família. Per tant, no és només un abuelo, que és la terminologia que s'utilitza a les residències de manera carinyosa, però al mateix temps reduccionista i que no reconeix el que la persona ha aportado algo a la societat que tu desconoces. Això respecte. Elements detractors de les residències, que semblen hospitals. És a dir, una de les coses que s'està parlant avui en dia és que cal desinstitucionalitzar les residències. Què vol dir? Que la institució com a tal, com a edifici, com a fet, no desapareixerà, però que cal, d'alguna manera, que s'adapti. És a dir, a les residències és la persona que s'ha d'adaptar a l'organització. Doncs pensem una mica més, i ho està recomanant l'OMS, és que no és que sigui una cosa allò de dir un buenisme així, no. I hi ha algunes residències que ho estan fent, intentant fer, i cal donar valor, cal posar els recursos en funció de les necessitats de les persones, no que les persones es tinguin que adaptar a l'organització. Que organització n'hi ha d'haver? Sí. Que s'ha de negociar? També. No tot és així tan senzill. Però una atenció centrada en la persona seria això. I uns espais facilitadors també. Petites unitats de convivència, que és com s'intenta ara fer avui les residències, menjadors descentralitzats, això, 200 persones en un mateix lloc. Doncs que si no estàs a casa, que sigui com a casa, que s'assemblin més a una llar que a un hospital o un quartel. Ja està dit, ja està. Doncs, sobre les relacions de les residències, perquè em deuen quedar 5 minutets, no? Sí. Sí que vull fer esment en això, perquè, mireu, malgrat les lleis que hi ha, que diu que tots els espanyols són iguals i tot això, i tenim accés, no? L'any 2020 es va fer una enquesta per part de l'Associació d'Infermeria i de Medicina Familiar de Catalunya i un 60% de directors i directores de centres d'assistència primària de Catalunya no tenien cap pla d'acció per assumir que les persones d'una residència eren persones que tenien que atendre. I he posat una frase d'una infermera d'atenció primària, de Torredembarra en aquest cas, que deia: creure que els residents, les persones de les residències, són pacients nostres, és un canvi de mentalitat. Ja estan allà. Què és el que estem dient ara? Les residències és el domicili de les persones. Ja no viuen a casa seva, viuen en un altre lloc. I per tant, perquè no han de tenir accés a l'atenció primària. Sí tenen accés a l'atenció hospitalària, urgències, però de sobte se'ls nega un dret. Sí? I aquest dret, que no m'hi puc entretenir gaire, però també és dels altres temes que he estat treballant, que és a dir, les residències tenen personal sanitari propi, però, fixeu-vos, el que ens deia un altre, a nivell de sanitat no estaven en nuestro censo, estaven en un censo social, però no en el sanitario. I què ha passat? Que com que sí que les residències tenen el seu propi personal sanitari, però cal veure com i en quines condicions, per exemple, una residència que vaig visitar de 25 places, metge, 6 hores a la setmana. Sí? Infermeria, doncs sí, cada dia al dematí. I els caps de setmana. Aleshores, no? I què passa? Que aleshores qui ha de tramitar les derivacions, les receptes, etc., són els del centre d'atenció primària i es convertirien en mers, el que diu aquí, haz la receta, porque alguien lo ha prescrito y no sabes el motivo. No? I al final els metges de l'atenció primària estaven fent això. Torno a... Simplement, perquè
és una falta de drets, perquè finalment tu tens dret a l'atenció primària i estàs en una residència i estàs pagant per una altra persona que, sí, això en primer lloc. Desajustaments en quant a criteris mèdics. Desajustaments en la relació amb els familiars. M'entretindria molt aquí perquè, a més, en el cas de Catalunya hi ha els equips d'atenció residencial que estan entremig i encara, diguéssim, hi ha més liu, més embolic entremig. Elevada rotació del personal sanitari en les residències, a la que poden marxen, perquè cobren menys. El personal sanitari de les residències cobren un 30% menys que si estan en un hospital o en un centre d'atenció primària, marxen. I un metge que potser té 6 hores en una residència, 10 en una altra, a la que pot, marxa. Això fa que hi hagi una falta de continuïtat també en l'atenció sanitària. Ineficàcia. És que podria parlar molta estona d'això, però el que els vull transmetre és que s'ha tret un dret. S'elimina un dret a les persones que estan a les residències, un dret que tenen com qualsevol altra persona. Per tant, canvio i ja vaig a el que seria al final, perquè si no em renyaran, i ja com hauria de ser un model de cura de llarga durada no dadista. El model el tenim, el sabem. La pandèmia va ser un revulsiu. Ja ho sabíem abans de la pandèmia, que tot això no funcionava bé. Però la pandèmia ens va obligar a que les administracions ho reconeguessin. I s'està parlant d'un canvi de model, que ja es coneixia d'abans. Però és cert que després de la pandèmia hi ha la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, la Estrategia Europea de Cuidados, un informe de l'OMS sobre també aquestes qüestions. Per tant, no estic dient dates, però són tot dates després de la pandèmia. Aleshores, això ho hem d'arreglar. Quines són les bases? Altra cosa és que es pugui fer. Conceptes clau. Doncs suport i cura centrats en la persona. Mira, tan senzill. No és una etiqueta. Jo ho he vist com una etiqueta en alguns llocs. No, tenim servei de fisioteràpia, tenim atenció centrada en la persona. Què és això? No, és una mirada transversal i és una mica allò que els deia. Què necessita la persona? Mirem que l'organització i el sistema sanitari i el social pugui atendre-ho. La idea de desinstitucionalització, que és més aviat intentar retrasar o evitar arribar a una residència. Perquè el que la gent vol, i això ho diuen les enquestes, és estar a casa, i si no, doncs en l'entorn comunitari. És que erradicar de l'entorn comunitari és cruel. A més, també m'hi estendria amb això, no? I també enfortir l'àmbit comunitari, perquè el necessitem. Necessitem coordinar allò que ja tenim. És a dir, sense crear masses coses noves i coordinant el que tenim en els barris, en els pobles, podem potenciar molt més un sistema d'aixopluc a les persones que necessiten diferent suport. I assenyalo aquí, la desinstitucionalització no ens està indicant només no anar a una residència. No és només un edifici. És una manera d'entendre la cura, no jeràrquica, no participativa, homogeneïtzadora. I, per tant, un domicili pot estar molt institucionalitzat. Per tant, és un canvi de paradigma. D'acord? Per això ho he posat un canvi de paradigma, perquè implica un canvi en l'organització de la cura i un canvi en les cultures del treball. I acabo aquí. És a dir, de fet, els eixos bàsics del que ara es parla del nou model seria, primer, les persones, necessitat de dignificar les condicions laborals i salarials de les treballadores, serveis suficients per poder envellir a casa teva,
i poder estar al entorn comunitari. Residències les hem de transformar, a poc, però s'ha de fer, transformar-les més que s'assemblin a les llars. I sobretot, que una cosa que s'està fent poc, però que s'ha començat a fer, promoure habitatges amb serveis per viure a la comunitat. A Barcelona se n'han començat a fer, n'hi ha uns 1.700, amb 28 edificis, a Sabadell hi ha 3 edificis, 350 places. És tenir, si no pots estar a casa teva perquè és inadequat, perquè és un 5è pis i no tens ascensor o perquè hi ha barreres arquitectòniques, doncs pots viure en un altre lloc amb serveis sent casa teva, una altra casa. I això és un repte polític, social i laboral enorme, començant pels recursos. Tenim en el Congrés de Diputats la reforma de la llei de dependència, que el text està molt bé, però no va acompanyada de finançament, i social perquè hem d'entendre que això és important, perquè cuidar bé no és barat. Ens pensàvem que era molt barat quan ho fèiem les dones a les famílies, no? Sí, clar, però cuidar bé no és barat i per tant cal un esforç social també, perquè vol dir pagar impostos, vol dir també crear societats més acollidores. I amb això acabo. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Dolors. Crec que ens has fet tota una sèrie de reflexions i que donarien això per una jornada completa, no? I ens ha obert també molts melons. El típic que diem aquí, obrir melons amb el sentit que hi ha coses que potser se'n parla poc. En definitiva, i com a coses puntuals que jo he pres nota, de dir que hem de passar d'un model assistencial passar a un model basat en drets. I que no ens han d'atendre perquè tenim un problema, sinó que hem de tindre el dret que ens atenguin perquè tenim un problema. Evidentment, és lògic també que parlem de que hem de posar la persona al centre, i la persona al centre i que siguem nosaltres qui prenguem les decisions. També dignificar aquest treball de les cuidadores, que tant se'n parla i que tan poc es fa. I transformar les residències, com dèiem, aquests entorns grans i macroresidències amb llars que siguin més properes. I, per tant, jo he pres nota aquí, entendre que la reforma de les cures com un repte sanitari, social, laboral i polític. A partir d'aquí anem avançant i la pròxima ponència que tenim ens la farà la Mónica Ramos y ella nos hablará de un tema que también interesa mucho y se está hablando, y es de la discriminación por razón de edad o no razón de edad con las mujeres. Las mujeres parece ser que padecen doble discriminación, ¿no? Parece por mujer y por lo que representan y tal, ¿no? Entonces, yo lo que hago es ceder la palabra a Mónica para que ella nos explique desde su punto de vista cómo ve el tema de la discriminación en las mujeres. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Sobre todo gracias a la Fundación Víctor Grifols y a Núria Terribas, que es la directora, y a Dolors, que se tiene que marchar y que ha sido la coordinadora de estas jornadas. Muchísimas gracias. Y bueno, y con quienes comparto la mesa, ¿no? Porque con Vicky y con Dolors somos amigas, las admiro profundamente y las considero maestras. Como tengo poco tiempo, es mucho más difícil hablar cuando tienes poco tiempo que cuando tienes una hora. Imagino que lo sabéis. Yo voy a intentar ajustarme en la medida de lo posible, aunque intentaré no pasarme de los 20 y poco minutos. Y de lo que voy a hablar hoy no lo suelo hacer de esta manera habitualmente, ¿no? Lo hago de otra forma, pero como era poco tiempo, quería como hacer un poco un análisis más teórico, práctico, pero más teórico de por qué hemos llegado a donde estamos y por qué hay tanta invisibilidad en el edadismo y de interseccionar con otras discriminaciones que habitualmente no se suele tener. Así que yo voy a intentar hablar de edadismo, de machismo y de heteronormatividad. Yo creo que si no tenemos esa mirada, lo aprendí demasiado bien de Ana Freixas hace tanto tiempo, si no tienes esa mirada no miras bien
las feministas nos pusimos unas gafas, pero los edadistas no se pusieron las gafas del feminismo. Y bueno, pues yo oigo muchas cosas hablando como de un universal que no existe. Entonces voy a aterrizar por ahí, ¿vale? No voy a hacer una presentación, yo voy a tener un texto que más o menos voy a seguir. Bueno, para quienes no lo sepáis o no estéis demasiado en el ámbito académico, la gerontología social durante muchísimas décadas ha ignorado las desigualdades estructurales que condicionan la vejez, invisibilizando las diferencias de género, las diferencias de la diversidad sexoafectiva, pero incluso también la clase social. ¿Qué es lo que sucedió cuando nació la gerontología como ciencia, como disciplina? Pues que en realidad habló de un sujeto de estudio que lo fue construyendo como una persona mayor universal, que en la práctica respondía a un perfil masculino, blanco, heterosexual y de clase media. Esto se debe en gran medida al sesgo androcéntrico. ¿Qué es esto del sesgo androcéntrico? Cuando vais a un centro de salud veis un cuerpo humano y eso es de un señoro, ¿no? Y ahí nos tenemos que sentir identificadas todas. Si vemos el cuerpo de una mujer, estamos en ginecología. Por lo tanto, nosotras no somos un ser humano, somos la otredad. Claro, este sesgo androcéntrico, ¿qué ha hecho? Pues ha impedido en gran medida comprender y atender las trayectorias de vida que impactan de manera muy diferencial en hombres y en mujeres. En consecuencia, la gerontología social clásica no logró explicar el fenómeno por ejemplo, la feminización de la pobreza, de la medicalización de los malestares de las mujeres, del peso desigual de los cuidados y el impacto que tiene en la vida y en la salud de las mujeres, el impacto de los mandatos de la feminidad en la autopercepción corporal de las mujeres mayores. Todo esto la gerontología social no lo ha explicado, no lo pudo explicar, porque no tenía una mirada feminista. ¿Qué pasó? Pues que como respuesta a esta falta de mirada o a este sesgo en la mirada de la gerontología, hacia los años 60-70 ya os habrán hablado que se acuñó el concepto de edadismo, pero eso no fue suficiente. Realmente, cuando hemos tenido una mirada más interseccional, ha sido a partir del desarrollo de lo que denominamos posgerontología, gerontología crítica, o más exactamente desde donde trabajo yo, tanto a nivel teórico como práctico, que es la gerontología crítica feminista. En este caso está claro que el concepto de género, el género se entendió como una categoría analítica fundamental para poder analizar qué nos pasa a los hombres y las mujeres a medida que envejecemos. ¿Qué pasa? Pues que este enfoque de la gerontología crítica feminista nos permite evidenciar que el envejecimiento es un proceso profundamente atravesado por desigualdades estructurales que se acumulan a lo largo del curso vital. Qué casualidad que el feminismo haya estudiado siempre lo que no pasa a las mujeres, pero ahora diré que ha puesto poco la mirada, hasta hace poco tiempo, en la vida de las viejas, ¿no? y en el envejecimiento. Y claro, uno no llega mayor y de repente dice, uy, me voy a quitar todas las discriminaciones que he sufrido, todas las desigualdades que he tenido, ¿no? En realidad se profundizan en muchas ocasiones y se hacen más graves, ¿no? ¿Qué hace la crítica feminista? Pues evidencia que la gerontología ha mantenido durante mucho tiempo una falsa neutralidad que invisibilizaba el impacto diferencial del patriarcado sobre las trayectorias de las vidas femeninas, ¿no? de las mujeres. A partir de esta perspectiva, ¿qué hemos podido estudiar? Pues nos daría para toda una jornada, ¿no? Y solamente lo voy a mencionar y yo luego entraré fundamentalmente en una cosa que me interesa mucho actualmente, que es el marco estético, ¿no? Pero nos ha permitido estudiar la división sexual del trabajo y nombrar como trabajo el trabajo doméstico y reproductivo, porque eso las mujeres en mi tesis doctoral me decía que ellas no habían trabajado, ¿no? Y realmente lo que no habían hecho ha sido cobrar. Pero seguimos llamando trabajo o confundimos trabajo con empleo. Son dos cosas distintas y yo creo que eso el feminismo nos lo ha enseñado y en la gerontología feminista también. La desigual distribución del poder y la centralidad normativa de la apariencia, de juventud y de belleza, que sabemos que incide de manera mucho más específica en las mujeres. Por lo tanto, podríamos hablar de muchísimas más cosas, pero no nos va a dar tiempo. ¿Qué es lo que vemos cuando hablamos de edadismo? Pues fundamentalmente que cuando hablamos de edadismo y hablamos de envejecimiento masculino, a lo que le fastidia o le hace más daño a los hombres es a la pérdida de la capacidad productiva, ¿no? Eso es lo que vemos más claramente. Pero en el caso femenino, este edadismo, si tenemos una perspectiva feminista, lo que vemos es que a nosotras hay una mayor intensidad en la mirada sobre la pérdida del capital estético, la deseabilidad e incluso la invisibilidad social. Esto hablamos constantemente cuando trabajamos con mujeres, cómo se vuelven invisibles. Eso sí, nos volvemos invisibles para el patriarcado, pero no nos volvemos invisibles para el feminismo, que eso es lo importante, ¿no? En consecuencia, desde esta mirada feminista y crítica, el edadismo afecta de manera especialmente intensa, como os digo, a las mujeres, e incorporar
el género ha sido fundamental en el campo de la gerontología. Pero al principio la gerontología, cuando empezó a hacer estudios con perspectiva feminista, con perspectiva de género, una de las cosas que vimos es que tenía una mirada muy vulnerabilizada de las mujeres, ¿no? Las desigualdades las había atravesado de tal manera que las mujeres eran pobres, estaban solas, no tenían recursos, es decir, se tenía una mirada muy pequeña y, bueno, investigaciones más recientes, ya desde hace una década y media más o menos, pues empezamos a reconocer que las mujeres mayores no solo son sujetos atravesados por la desigualdad, sino también son agentes capaces de reinterpretar y de transformar los significados asociados a la vejez. De hecho, yo llevo 30 años trabajando con mujeres mayores y sin las mujeres mayores ni los barrios, ni las comunidades, ni las asociaciones se sostienen. Tampoco el cuidado, porque, como os diré luego, hasta edades muy avanzadas las mujeres mayores siguen prestando más cuidados de los que reciben. Pero además la exclusión de las mujeres mayores no solo ha estado limitado al ámbito académico, sino que también se ha reproducido en los propios movimientos sociales, donde las experiencias de las mujeres mayores han ocupado históricamente una posición muy marginal en los movimientos feministas o incluso en los movimientos LGTBIQ. En el caso del feminismo, ha estado mucho más centrado en las temáticas que les importaban a las feministas, porque el feminismo no existe sin las feministas. Entonces, ¿qué interesaba? Pues la incorporación al mundo laboral, el control de la reproducción o los derechos reproductivos, y las mujeres mayores estaban bastante invisibilizadas, a veces como seres del pasado, conservadoras, en lugar de ser reconocidas como agentes con necesidades, deseos y experiencias propias. Esta exclusión contribuye a explicar por qué el envejecimiento ha tardado en ocupar un lugar central dentro de las agendas feministas, pese a constituir un ámbito clave para comprender cómo operan las desigualdades de género a lo largo del curso vital. Por eso, cuando trabajamos con chicas jóvenes, yo les digo que empiecen a buscar la vieja que llevan dentro, porque la única manera de crear una sociedad distinta no es improvisándola, sino cómo me veo con 80 años, cómo me veo con 85 años, así construiré una sociedad en la que yo ahí podré existir, ¿no? Entonces, el curso vital también es una temática en la que trabajamos mucho desde la gerontología crítica feminista, no solo atender o estudiar qué le pasa a las mujeres mayores ahora, sino qué les ha pasado, por qué han llegado como han llegado, porque no son todas iguales y una cosa muy importante es decir, la enorme heterogeneidad que nos encontramos también dentro de las mujeres mayores. ¿Y qué ha pasado con el movimiento LGTBIQ? Pues que ha tendido a privilegiar la juventud, la normatividad corporal y la deseabilidad, configurando lo que Beatriz Gimeno llama una subcultura especialmente ligada a la eterna juventud, en la que las vejeces disidentes quedan desplazadas incluso dentro de los propios espacios comunitarios. Esto ha contribuido a que muchas personas mayores LGTBIQ se enfrentan a situaciones de aislamiento, al no encontrar reconocimiento ni referentes que validen sus identidades. Como dice otra vez de nuevo Beatriz Gimeno, dice: la lucha del movimiento gay lésbico ha conseguido que la sociedad pueda imaginar a un gay o a una lesbiana jóvenes, pero no sucede lo mismo con las personas viejas, ¿no? Entonces yo creo que esto también hay que reivindicarlo. Dentro de este marco, el desarrollo de los enfoques interseccionales es absolutamente clave. No nos vale hablar de edadismo, no nos vale hablar de gerontología si no lo combinamos con estas intersecciones, con género y con otras diversidades, ¿no? Sobre todo porque ya desde que estamos trabajando esta perspectiva hablamos mucho más de vejeces que de vejez, porque hablamos mucho más en plural, como forma de reconocer experiencias diversas y situadas, atravesadas por la edad, el género, la orientación sexual, la clase social, la discapacidad o la etnia. Es decir, tenemos una capacidad de tener una mirada más amplia. En el caso de las mujeres mayores LGBTIQ, el cruce de las desigualdades son el edadismo, el sexismo, pero también la heteronormatividad, que en gran medida a veces olvidamos, ¿no? Y que actúan no de una manera cualquiera, sino aumentando y incidiendo de una manera todavía peor su envejecimiento, su vejez. ¿Qué es lo que encontramos y qué puede suceder? Pues en muchas ocasiones una vuelta al armario, una rearmarización de mujeres mayores en espacios sociosanitarios, en residencias. Y qué casualidad, ¿no? Seguro que tenéis en la cabeza una película de este año que se llama Más palomas, y qué casualidad que son señores, ¿no? Es un hombre. Sistemáticamente tendemos a no visibilizar a las mujeres cuando, por ejemplo, la mejor ley o el primer protocolo que se creó en Europa para atender la diversidad en centros sociosanitarios se creó aquí en Cataluña y vino de la mano de una mujer lesbiana que cuando ingresó a su pareja en la residencia no comunicó que era su pareja y cuando murió nadie la avisó. Entonces de ahí vino en gran medida a repensar, ¿no? Cómo no solamente el género sino otras diversidades las tenemos que atender. En la actualidad la gerontología cada vez más, aunque insisto, le queda mucho,
se orienta hacia la consolidación de paradigmas críticos, feministas e interseccionales. También os digo que hay mucha más mirada sobre el envejecimiento desde las políticas de igualdad o los movimientos feministas que al revés. Seguro que Ana me lo puede confirmar, pero nos recorremos las dos, media España y más, hablando del feminismo de las viejas o del envejecimiento de las mujeres desde lugares de igualdad, desde movimientos feministas, mucho más que desde lugares que trabajan con mayores, desde políticas de mayores, porque siguen hablando de edadismo como si hubiera un sujeto universal que sufre ese edadismo y no aterrizado. No sé cuánto me queda. Vale, me quedan más o menos la mitad, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues con todo esto, como podríamos hablar de un millón de cosas y es muy complicado, yo voy a aterrizar el edadismo de género y el mandato estético. Y me parece muy importante porque a veces nos hemos creído que esto ya está superado y creo que vamos a peor. Entonces me parece como que es muy importante en estos momentos hablar de estas cuestiones, porque yo sabía que Dolores iba a hablar de cuidado, sé que Vicky iba a hablar de residencias y bueno, no nos vamos a poner a hablar de pensiones porque lloraríamos. Entonces, pues vamos a hablar de esto que yo creo que tenemos más capacidad y está más en nuestras manos poder cambiar, ¿no? Una de las cosas que me gustaría que se quedara en vuestra cabeza es esta idea que llevamos mucho tiempo investigando, ¿no? Y es que el edadismo afecta más a las mujeres mayores que a los hombres mayores y el machismo afecta más a las mujeres mayores que a mujeres de otras edades. Esta doble discriminación, si la seguimos sumando con otras cuestiones como las diversidades LGTB, pues vamos viendo cómo es un sumatorio que agrava las vejeces, ¿no? El edadismo de género articula simultáneamente normas de edad y normas de género. Por eso digo que a las mujeres mayores les afecta doblemente, ¿no? Y este sistema opera desde el momento en el que los cuerpos femeninos comienzan a alejarse del modelo corporal legitimado, asociando el envejecimiento con una pérdida de reconocimiento, de presencia pública y de autoridad sobre el propio cuerpo. Mientras que el envejecimiento masculino puede asociarse a experiencia, autoridad, incluso atractivo, hablamos de los señores maduritos, del silver fox, ¿no? del zorro plateado, no quiero decir nada al revés, el envejecimiento femenino suele leerse como un alejamiento del ideal corporal normativo, lo que conlleva una pérdida progresiva del reconocimiento social y erótico de las mujeres mayores. Las mujeres mayores sabemos que nos gusta el sexo, nos masturbamos y nos gusta de todo, pero eso no sale en los medios de comunicación. Solo os cuento una anécdota de una señora de 85 años que el otro hace poco me decía: he descubierto que tenemos clítoris, yo no lo sabía. Yo sabía, me habían hablado del orgasmo, yo no lo había tenido y ahora todos los días me despierto, me masturbo, me ducho, desayuno y me voy a la calle. Por si me muero, yo ya estoy masturbada, ¿no? Entonces, esta señora debería abrir todos los telediarios, pero no los abren, ¿no? Porque creemos, de hecho me he encontrado un chico abajo que me decía, edadismo, yo es que soy muy joven, decía, hablaba de sí mismo en mujer, y yo quiero seguir follando mucho para que no se me cierre el agujero, porque a lo mejor a los 80 ya no puedo. Digo, no se te va a cerrar, tú tranquilo, lo único que tienes que seguir practicando, ¿no? Pero esta idea, él mismo se ha asustado de verse de viejo, pues esto es lo que no tenemos que hacer, pero porque no escuchamos las eróticas de las mujeres mayores, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que fijaros que ya Simone de Beauvoir, en los años 70, Susan Sontag, un poquito después, aunque Sontag sigue escribiendo después, nos habla de la diferente y desigualdad percepción que tenemos de las parejas de distintas edades, ¿no? Qué bien está que Robert De Niro con 80 años esté con una cría teniendo un hijo, pero si una otra actriz que tiene menos que Robert De Niro, que a lo mejor tiene 70 años, está con uno de 45, ya estamos demonizando, ridiculizando o diciendo que habrá visto ese señor en esa señora, ¿no? Por lo tanto, en el imaginario heteropatriarcal, la identidad femenina ha sido construida o históricamente construida a la juventud, porque la belleza solamente se puede tener en la juventud, y a la capacidad reproductiva. Pero cuidado, no cualquier juventud, no nos vale cualquier joven, porque entonces admiraríamos a todas las chicas jóvenes y no es así. Tiene que ser una juventud normativa, delgada, de un tipo con el pelo largo, es decir, que tiene que ser de una determinada manera, ¿no? De modo que el envejecimiento implica una ruptura con los elementos que sustentan el reconocimiento social de las mujeres. Por lo tanto, el problema no reside en el cuerpo envejecido de las mujeres, sino en un sistema de valorización que jerarquiza los cuerpos femeninos según su proximidad a un ideal de juventud determinado, ¿no? Además, absolutamente irreal, porque es una construcción. Sobre esta base se articula todo el mandato estético, que nos presiona a las mujeres a resistir, a ocultar, a corregir los efectos visibles e inevitables del paso del tiempo. Y nos mantiene constantemente preocupadas en la vigilancia de nuestro cuerpo, obligándonos a invertir recursos ingentes para comprarnos el sérum, la crema de día, la crema de noche. Yo siempre digo que la crema no sabe si es de día o de noche, pero tú te las compras todas, no vaya a ser que ya te han dicho que esto sirve.
Y por lo tanto, estamos constantemente muy enfadadas con nuestro cuerpo. Yo creo que ha llegado el momento ya de desenfadarnos, porque si no nos vamos a desenfadar nunca, ¿no? Y además, emocionalmente y simbólicamente estamos todo el rato pensando en una apariencia de juventud. Hemos firmado a través de la Fundación Amigos de los Mayores para llegar al Congreso que se prohíba que pongan las cremas que rejuvenecen. Una crema tiene que hidratar, una crema te tiene que generar bienestar, te tiene que hacer sentirte bien, pero no te tiene que rejuvenecer, porque el problema no es que aparentes ser más joven, sino que aparentes lo que aparentas y que podamos aparentar la edad que tenemos y disfrutar de ella, ¿no? Muchas autoras y autores, de hecho, plantean una idea que a mí me parece muy interesante, ¿no? Han teorizado sobre la asociación entre belleza y juventud, cómo responde a una infantilización y lógica de control que valora la falta de experiencia e ingenuidad, rasgos que el sistema patriarcal asocia a una mayor posibilidad de control, y castiga la autonomía creciente de las mujeres de edad, ¿no? Por eso nos llaman brujas cuando nos volvemos mayores. Y por ello el mandato de juventud eterna puede entenderse como una herramienta política que contribuye a mantenernos en un estado de insuficiencia. Y os leo una frase de Naomi Walsh que me parece muy importante. Dice: la belleza y hasta recientemente la virginidad han sido bellas en la mujer porque representan ignorancia sexual y falta de experiencia. El envejecimiento en las mujeres no es bello porque las mujeres se vuelven más poderosas con el tiempo. La identidad de la mujer debe ser fundamentada en la belleza para que permanezcamos vulnerables a la aprobación exterior. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Nos tenemos que empoderar, pero empoderar ya desde que somos más jóvenes, pero especialmente cuando somos mayores. Claro, ¿cómo se consigue todo esto? ¿Cómo se nos controla? Pues muy fácil, con la publicidad cosmética. La industria cosmética eso nos tiene absolutamente dominadas. Ahora también le llega a los hombres, pero históricamente y de manera mucho más invasiva, refuerza la idea que debemos tener de de que tenemos que controlar los signos del envejecimiento, y que además parece que no hay mejor piropo que alguien te diga que no aparentas la edad que tienes. Yo, sinceramente, ahora mismo os pondría todas en fila, yo no sabría qué edad tenéis, porque ninguna aparentamos la edad que tenemos, porque tenemos una construcción en nuestra cabeza que no encaja a nadie, ¿no? Y por lo tanto, cuando te dicen, fíjate, es que yo tengo 85 años y no me siento así, bueno, yo a mí me gustaría saber cómo te tienes que sentir. Claro, con el modelo edadista mal, echa un asco, y por eso no digáis nunca si os sentís bien que os sentís jóvenes, porque entonces estáis diciendo que la única manera de sentirse bien es siendo joven, y ya no lo vais a ser. Entonces, decir que soy vieja, soy senior, soy veterano, soy mayor y me siento bien, con ilusión, con ganas, etcétera, ¿no? Claro, todo esto, evidentemente, esta cosmética tiene una relación muy fuerte entre patriarcado, mercado e industria de la belleza. Es decir, el patriarcado y el capitalismo están en el cuerpo de las mujeres apropiándose y sacándonos todo lo que pueden. Así que yo creo que como somos grandes consumidoras de cultura, pues vamos a dejar de comprarnos cremas y vamos a seguir consumiendo todavía más cultura, que es lo que más nos gusta, ¿no? Pero una de las cosas que os quería mencionar antes de terminar es que esto no solamente nos está pasando a nosotras, que es que cada vez hay más llamada de atención sobre lo que se llama el Sephora Kids, es decir, que cada vez se está desplazando más el no aparentar la edad que tenemos incluso cuando somos niñas, ¿no? Niñas y preadolescentes, a través de redes sociales, sobre todo de TikTok, están adoptando rutinas cosméticas muy complejas que incluyen productos innecesarios y potencialmente nocivos para su salud. En Gran Bretaña, en el Reino Unido, perdón, detuvieron hace muy poco a unos padres que habían dado botox preventivo a una niña de 9 años, para que no se le arrugara la cara. Y aquí en España ya han denunciado muchas dermatólogas que se están encontrando con niñas con un montón de problemas en la piel, porque no tienen que echarse nada hasta que no tengan cierta edad, porque su piel no lo necesita, ¿no? Entonces, cuidado con que pensemos que esto solo nos pasa a medida que vamos cumpliendo edad, porque cada vez parece que no, a lo mejor nos hemos olvidado y pensábamos que el feminismo ya había liberado a las adolescentes y a las jóvenes y ahora las está metiendo otra vez en un cajoncito. Bueno, y también ¿en qué influye todo esto? Los medios de comunicación y la industria cultural. No me voy a extender aquí, pero vamos, no haría falta decir cómo faltan referentes en la industria cultural y audiovisual, en películas, en series, mujeres mayores empoderadas, que muestren su edad, su erotismo, su sexualidad. Es complicado. Sí, seguro que tenéis en la cabeza alguna película, alguna serie, pero son mínimas. Ellos pueden seguir hasta el último momento de sus vidas siendo ladrones, costureros, o sea, cualquier cosa, astronautas, pero nosotras no. Y además se nos cuestiona. Y no voy a poner ejemplos de un montón de mujeres a las que se las dice, por ejemplo en Estados Unidos, que no deberían estar haciendo de inspectora de policía. Se lo dijeron hace poco a Jodie Foster, que tiene 67 años, cuando el mismo año sacaban una película
Al Pacino y Robert De Niro con más años que el hilo negro, pero ellos sí podían ser inspectores, ¿no? Y claro, todas las mujeres que salían en la comisaría tenían 30 años o 25, pero junto a Judy Foster salían hombres también mayores, es la diferencia. Y luego, también en el relato audiovisual, en gran medida, nosotras aparecemos o bien como la bruja, lo decía hace poco Meryl Streep, decía, bueno, ya me han ofrecido todos los papeles de bruja, ya he sido capaz, ¿no? Porque llegas a una edad y entonces ya puedes ser la bruja de todos los cuentos, pero también eres la maruja cotilla, la abuela sacrificada, es decir, nos faltan esos papeles de las mujeres reales. Es decir, no es que no existan esas mujeres, es que no están en el medio audiovisual y por lo tanto no generan referentes, ¿no? Yo os cuento simplemente la anécdota de María Galeana, cuando acabó la serie del Cuéntame cómo pasó. Ella en una entrevista, a mí me impactó, le dijo al periodista, llevo 22 años diciéndole a los guionistas que me dejaran sacar los pies del tiesto, como a mi hija en la serie, que le han permitido estudiar una carrera, plantarse delante de su marido y enfrentarse, y a mí me han convertido en la abuela de España, ¿no? Entonces, una serie que estaba en prime time y Televisión Española podía haber mostrado una señora mayor mucho más real, como es ella misma, que no se parecía en nada a la serie, ¿no? Ya para terminar, también en gran medida, mucha de la manera en que nombramos a las mujeres mayores está en lo de yayas, abuelas, que se utiliza en mayor medida que cuando nombramos abuelos. Hace poco le enmendamos la plana en La Revuelta a Broncano, que invitó a Ana Belén, y el regidor, en la parte de abajo, cuando estaba charlando y bailando una bachata, Broncano con Ana Belén, ponía yayas de España, mirar cómo está Ana Belén, ¿no? Entonces ahí estuvimos escribiendo muchos y mandamos una carta que no nos respondieron y le dijimos, Ana Belén no está en el programa por ser la abuela de nadie, está por ser cantante y actriz, entonces no llames al resto de las mujeres que la están viendo yayas. Pero esto sigue estando en el imaginario y hay que cambiarlo. Ya con esto termino. Bueno, frente a todo este mandato estético, que evidentemente lo que nos habla es de un miedo a envejecer o de la gerascofobia, las narrativas del proenvejecimiento, del envejecimiento consciente, nos deben abrir imaginarios alternativos en el que las canas, las arrugas, el cuerpo que tenemos a la edad que estemos, lo dejemos de asociar únicamente con el descuido, el deterioro, la pérdida de valor y se resignifique con expresiones verdaderamente empoderantes de una trayectoria vital, de autenticidad y de apropiación del propio cuerpo. Y ya termino con esta frase, que yo creo que hay que repensar también cómo diferentes autoras, pues desde Audre Lorde, en España Paula Sanz, que está haciendo una tesis doctoral sobre las mujeres LGBTIQ, hablan de la perspectiva queer del envejecimiento. Me parece que esto es muy potente. El sugerir que envejecer puede constituir una experiencia queer, en tanto que cuestiona los ideales normativos del cuerpo, del deseo, de la temporalidad asociados a la juventud. Desde esta perspectiva, lo queer no solo habla de lo disidente en cuanto a identidad de orientación sexual, sino a todo, a la idea de que la vejez puede pensarse como un espacio desde el que subvertir las expectativas sociales sobre el cuerpo, el placer y la trayectoria vital. Así que creo que tenemos que pelear por un envejecimiento queer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que nos ha hecho reflexionar sobre muchos temas de lo que está referido a la mujer y sobre todo a la mujer mayor, ¿no? Sobre todo en ese tema de la lucha contra la gerastocofobia, ¿no? Este miedo a envejecer. Y yo, mientras estaba hablando, me he acordado de una anécdota. Estando con una persona mayor, me dijo, dice, ¿qué tal, cómo te va la vida? Tenía 85 años. Dice, ¿cómo te va la vida ya desde que te has jubilado y tal? Dice, jubilarme, yo estoy haciendo lo mismo que cuando tenía 30 años. Cuando tenía 30 años me estaba ocupando de mis hijos, de mi marido y de las tareas de mi casa. Ahora tengo 85, me estoy ocupando de mis nietos, de mi marido y de mis trabajos de casa. Es decir, que no había variado nada su percepción de la vida, aunque vaya envejeciendo, ¿no? Bueno, había ampliado el número de cuidadores, de cuidados, ¿no? Exacto. Además hemos incluido los nietos y las nietas, que es peor todavía. Por tanto, hay que reconocer el trabajo de las personas mayores y hay que combatir estos estereotipos que estabas hablando y hay que favorecer la participación, que también cuando decimos que es mujer ya no participa, sino que favorecer la participación, ¿no? Y hacer políticas que creo que son importantes. Ahora vamos a tocar desde otra óptica, desde otro tema. Hemos hablado de los cuidados, hemos hablado de las mujeres, en este caso del feminismo,
Y ahora nos toca hablar de el edadismo en el sistema sanitario. Cómo las personas mayores, a medida que nos vamos envejeciendo, si el sistema sanitario nos lo está ocupando igual. Para ello, Vicky Zunzunegui nos va a explicar o nos va a ver su visión de cómo tenemos ese tema. Vicky, cuando quieras. Muchas gracias. Avísame cuando pasen 18 minutos, ¿vale? Gracias. Voy a intentar resumir un tema que es, yo creo que bastante desconocido y poco aceptado por los propios profesionales sanitarios. Y es la discriminación por edad. Cuando una persona que tiene un problema de salud quiere recibir una atención sanitaria. Voy a utilizar un esquema que utilizamos mucho en epidemiología, que es el estudio natural de la enfermedad. Bueno, empezamos por prevenir, ¿verdad? Por lo menos es lo que deberíamos de hacer. Primero la prevención, después el diagnóstico y después el tratamiento. Y a lo largo de todo esto hay una actividad de investigación. Y la prevención generalmente la podemos hacer en salud pública, en las actividades de vigilancia de la enfermedad en la población, o en actividades de lo que llamamos prevención secundaria, que es cuando la persona ya está enferma, tiene síntomas o no los tiene, pero se le detecta la enfermedad en un cribado. Bueno, la prevención es lo que hacemos en salud pública en general. Y quiero deciros que en las personas mayores se hace mucho menos. En las residencias se hace mucho menos. Os voy a poner datos a lo largo de toda mi presentación para que, con ejemplos, podáis ver la crudeza de la situación. Aquí os presento los datos actuales del 2025 y 2026 de las residencias en la Comunidad de Madrid. Todas las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Tenemos sarna, se llama escabiosis en el lenguaje científico y es muy incómoda, pero no mata. Es algo relacionado con la miseria, con la guerra. Nosotros lo tenemos en la Comunidad de Madrid y va en aumento. Entonces, aquí tenéis barras azules del año 2025, barras naranjas en el año 2026, para las semanas del año, la semana 11, que es alrededor de 1 de marzo, luego abril y luego mayo. Tenemos residencias con sarna, un número muy importante de residencias con sarna, la primera diapo, y abajo el número de casos de personas mayores con sarna, que en mayo de este año eran 141. Esto también indica que el tamaño de los brotes es muy grande. O sea, cuando hay sarna, no llaman enseguida a salud pública, sino, como decía Dolors, la inmensa mayoría, el 92% de las plazas de residencia son privadas y las empresas no tienen ganas de decir que tienen sarna por todo tipo de motivos. Entonces esperan a ver si lo pueden controlar y cuando no lo pueden controlar llaman a salud pública y así es como llegamos a tener brotes de sarna de más de 50 personas. Tenemos aquí unos brotes de 10 a 49 personas. Perdón, me he equivocado con lo de 50, con otro problema que también es muy frecuente, que son los norovirus, que producen vómitos y diarreas y que llaman a salud pública cuando tienen 50 personas mayores con vómitos y diarreas. Esto es terrible, no tengo tiempo para seguir porque no quiero hablar de residencias, quiero hablar del sistema sanitario. Pero evidentemente las residencias son un foco de peor atención. ¿Qué pasa con el cribado? El cáncer de mama y el cáncer de colon. Bueno, todos querríamos no tenerlo, ¿verdad? Pues se puede detectar, si se detecta muy pronto, en el curso natural de la enfermedad, hay mayores probabilidades de curación, como sabemos todos, y la incidencia de cáncer, el riesgo de cáncer aumenta de una forma muy acusada con la edad.
Pero fijaos que en el colon ahora está hasta los 74 años. Hasta hace un par de años estaba hasta los 70. Ahora lo han ampliado a 74. Si tienes más de 70, ya no tienes el cribado de cáncer de colon. Ahora, este año, a 74. Vale. El de mama, ahora quiero decir, en mayo de 26, se amplía a 74 años, hasta los 74. Por supuesto, en la Comunidad de Madrid estamos todavía en 69 y no sé por cuánto tiempo esto va a ser así. Las personas que más riesgo tienen de desarrollar cáncer de colon y cáncer de mama son las mayores de 74 años. Antes lo teníamos en 70, ahora podemos estar más contentos porque ahora lo han puesto en 74. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Os presento otros datitos muy interesantes. Ha dicho Javier Yanguas a primera hora que las encuestas se acaban milagrosamente alrededor de los 70 años. Pues sí. Es curiosísimo. Tenemos un país que tiene 20% de la población mayor de 65, pero las encuestas de salud, que se acaben a esta edad. Pues aquí está la encuesta de Cataluña que tenía el rango máximo de edad 65 a 69 en el año 2014. No sé si lo han arreglado o no, porque no he ido a mirar esto para este ejemplo que os quiero dar ahora. Pero en esta encuesta Cataluña estaba claro que el 37% de los hombres y el 55% de las mujeres de 65 a 69 tienen lumbalgia. Como muchos, yo misma tengo lumbalgia, es muy incómodo, duele mucho, pero no te mata, ¿eh? Bueno, pues resulta que un médico de atención primaria de Valencia, que está muy concientizado con este tema de la discriminación por edad, me manda este protocolo que hay en su centro de salud. A este médico le mandan del hospital de referencia un protocolo que dice que se le va a enviar a fisioterapia, en atención primaria, se le va a recomendar ir a fisioterapia a las personas que tienen entre 20 y 70 años. ¿Vale? Y entre paréntesis, excepciones se deben justificar. Y este médico de atención primaria me dice, nunca he tenido ninguna excepción. Cuando refiero a alguien de más de 70, no le aceptan. Otro problema que hay, la cirugía de rodilla. ¿Qué cosa más frecuente que tener las rodillas mal cuando tienes más de 70 años? Bueno, pues tampoco. En el protocolo dice, aquí, cirugía de rodilla, contraindicaciones a la cirugía, individualizar en caso de edad superior a 70. Algunos pacientes deben ser tratados de forma conservadora y no derivar al especialista bien por existir contraindicaciones a la cirugía o por no esperar una relación riesgo-beneficio favorable. No ponen eliminar mayores de 70 porque eso sería para juzgado de guardia. Ponen individualizar. Este médico me dice lo mismo. Nunca me aceptan mayores de 70. Este es un trabajo que hice con una persona del País Vasco sobre hospitales de toda España. Y aquí, por ejemplo, hablábamos de la discriminación por edad en la cirugía. Ya estoy pasando a la fase de tratamiento. Cirugía de cáncer de colon. La cirugía se hace y muchas veces se acompaña con quimio después de la cirugía porque mejora las posibilidades de erradicar el cáncer. Bueno, pues en menores del 65 el 92% tienen quimio, de 65 a 79 77%, y mayores de 80, 27%. Estos datos podríais decir, claro, es que los mayores de 80 están más enfermos y no les van a poner ahí la quimio porque están mayores de 80. Pero estos datos, cuando hacemos análisis estadístico más sofisticado, se acrecienta la discriminación por edad, cuando tenemos en cuenta el perfil de salud y otras variables importantes. Lo mismo pasaba con la radioterapia de cáncer de recto. Cáncer de recto, cuando puedes tener una radioterapia preoperativa para reducir el tamaño del tumor. A los jóvenes menores de 65, 68%. A los 80 y más, 42%. Bien, luego es muy conocido que en los ensayos clínicos, aunque somos los mayores los que utilizamos los medicamentos fundamentalmente, se nos excluye de la investigación para desarrollar ensayos clínicos. Eso es muy conocido. Pero bueno,
Estos no son datos de España, porque no he podido encontrar de España, pero este es un artículo que ha salido ahora, 2026, que dice la inclusión de los mayores en la investigación clínica en el Reino Unido. Y dice lo mismo, dice, es que no importa qué especialidad médica tú tomas, puedes coger cardiología, traumatología, cualquiera, oncología, psiquiatría. En todas las especialidades, la investigación clínica, que es la que genera los conocimientos para la práctica clínica, porque el ojo clínico a estas alturas del siglo XXI tiene menos importancia, pues la investigación clínica se elimina en los mayores. Entonces te quedas y dices, y eso pasa mucho más en la investigación clínica financiada comercialmente. Pasa menos en la investigación clínica con fondos públicos, pero es que la investigación clínica con fondos públicos es muy poquita. Y bueno, ya para terminar, os he puesto ejemplos de todas las áreas donde este tema de la discriminación por edad funciona. Para terminar, sí quiero referirme un poquito a la discriminación por edad en la COVID. Porque esa discriminación, como todos sabemos, ocurrió en residencias, aunque no en todas las comunidades autónomas, pero lo que quiero hablar sobre todo es de la discriminación por edad hacia los mayores, hacia todos los que somos mayores, que esto se conoce menos. Bien, pues en esta gráfica solamente quiero que os fijéis en las curvas que son, espera un segundo que lo tengo que mirar porque en las verdes, ¿vale? En las verdes y en las azules, en las barras azules, porque no quiero hablar de residencias aquí. Las barras azules son la mortalidad que hubo en 12 países de la OCDE, la mortalidad que hubo por 100.000, y sale 5.000 y pico, pero nos llevamos la palma en España. En España tenemos la máxima, o sea, queréis buscar el lugar donde la máxima mortalidad aquí, en el punto donde la máxima mortalidad en personas mayores en los países estos que hay en esta publicación, son 12 de la OCDE, es en España, en mayores de 65. Y abajo he puesto el número porque es muy llamativo. La media en España fue de 244 personas, murieron por COVID, todo en la primera ola, hasta junio del 2020, 244, por 100.000. Y en la media de los 12 países, incluyendo a España, 122, la mitad. Entonces, claro, ¿qué pasó aquí en España? ¿Por qué a los mayores nos trataron tan mal? Gran parte de esto fue por el problema de las residencias, pero no todo. Cuando se hace otro índice, que os quiero explicar porque vale la pena, en mayores de 70 años que vivían en sus domicilios, se calcula un índice que es un índice S, pero es muy fácil de entender. Es la proporción de mayores infectados por COVID en un grupo de riesgo dividida por la proporción de la infección en un grupo de menor riesgo. O sea, ¿qué proporción de personas se infectaron por COVID en mayores de 65 comparado con la proporción de mayores que se proporción de personas que se infectaron en menores de 65? Una razón, una división de la infección en los dos grupos, mayores y menores de 65. Pues en España fue de 1,3, o sea, se infectaron 30% más los mayores que la población general, y en Dinamarca fue 0,6, o sea, se infectaron 40% menos los mayores que la población general. Y esto ocurre con muchos países. Lo mismo pasó en residencias, pero todavía peor. Otra selección. La encuesta nacional de infección de COVID se hizo en todo el Estado español, en todas las comunidades autónomas. Se empleó una cantidad de dinero impresionante. La última semana de abril del 2020 y la primera de mayo, cuando ya había pasado lo peor. ¿Y qué hicieron en esta encuesta? Excluyeron a las residencias. Las excluyeron. Se excluyó el grupo de personas que vivían en residencias o en viviendas colectivas. Es incomprensible, pero cierto. Los mejores epidemiólogos de España, las cabezas pensantes de mi profesión, hicieron esto. ¿Por qué? Porque las residencias no estaban en el radar del sistema sanitario.
lo habéis dicho varias personas esta mañana, no existían. Sobre todo Dolors lo ha dicho muy claro. Las residencias no existen en el radar de los sistemas sanitarios, pero en la población mayor de 85, en este mismo estudio, en la población mayor de 85 no tuvieron casi respuesta y se quedaron tan frescos porque no habían pensado que como es una población muy mayor y tenían que sacarlos de casa en medio, después, no en medio, sino después de la gran pandemia, después del confinamiento feroz, y los tenían que ir a los centros de salud a hacerse las pruebas, no iban. Claro que no fueron. Bueno, entonces aquí hubo una gran inequidad en la población de mayores en España y sobre todo hubo una gran inequidad entre provincias, como sabéis, en Madrid nos llevamos la palma. Pero os quiero presentar esta otra gráfica porque es muy llamativa. Porque no en toda España las cosas se hicieron igual. En el Estado español hay 17 comunidades autónomas. En algunas se comportaron con una crueldad inaudita, como en Madrid. Y en otras, como en Valencia, lo hicieron muy bien. O sea, yo siempre lo pienso que cuanto más he leído y sabido de lo que pasó, en Valencia lo hicieron lo mejor que pudieron, teniendo en cuenta que en Valencia tienen macro residencias y que la inmensa mayoría estaban en manos privadas, igual que en el resto de España. Teniendo en cuenta que en Valencia la población mayor murió muy poco, la población mayor, la que vivía en los domicilios, murió muy poco. En Madrid fue una auténtica masacre. Entonces, estos datos que os pongo aquí es el exceso de mortalidad en 2020 respecto al 2019. O sea, simplemente restas 2020 menos 2019 y lo divides entre 2019. El exceso de mortalidad son los datos del INE y puse 6 comunidades autónomas. Entonces, ahí tenéis en azul Madrid. En el grupo, en esta población mayor de 65. Eso fue lo que puse. Pues ya veis, es que los datos son asombrosos. Entonces, Cataluña es lo gris, por si no he puesto el porcentaje, pero es la mitad prácticamente que Madrid. Bueno, es verdad. O sea, en Cataluña se hizo mal, pero no tan mal. Y el precio de esto fue la mitad de muertos, que es muy importante. Y si miráis, por ejemplo, Valencia, Galicia es la azulita, en Galicia también lo hicieron muy bien, y en Valencia la verde, la verde también. ¿Por qué? Porque Galicia llegó muy tarde, pero es que Valencia llegó de pleno, porque venía directito de Italia y directito del norte de Italia, con muchos vuelos diarios. Entonces, eso fue un auténtico reto. Bueno, esto me lo salto porque es parecido y no hay tanto tiempo. Y ahora viene el tema de la restricción del sistema sanitario a las unidades de cuidados intensivos. Si tienes más de 70 años y tienes que ir a cuidados intensivos, peor con pandemia, pero también malo sin pandemia, tienes que insistir mucho, porque si lo primero que miran es la edad, no vas a entrar. Lógicamente tendrían que estar mirando cuál es tu enfermedad, cómo está tu enfermedad, cuál es tu estado clínico y ser ciegos a la edad. Pero eso no ocurre. Entonces, estos son datos de un hospital de Madrid, pero creo que esto pasó en casi todas partes en España. En la media de edad de los pacientes que entraron en la UCI de este hospital fue de 62 años. Solo hubo un paciente que tenía más de 70 años, uno que tenía 71. Esto está publicado en esta publicación, una revista internacional de prestigio. Y esto, ya para terminar, me quedan 2 minutos. Sí. Justos. Estás en 18. 2. Sí. Para las conclusiones, pero os quiero enseñar esta. Esta es la mortalidad por COVID en las residencias en España en los 2 primeros meses. Mortalidad que hemos conseguido a través del portal de transparencia, con mucha paciencia. En Madrid, 11%. En Canarias, 2 por 1000. Canarias fue el lugar donde ocurrió el primer caso. Y en Canarias se movieron. Se trabajó muy bien en Canarias, donde también las residencias estaban dejadas de la mano de Dios. No importó eso. El sistema sanitario se movió.
y no se murieron. Y ahí tenéis Cataluña, la cuarta, 6,8. Como os digo, una gran variedad, todo gestión sanitaria, porque el sistema de servicios sociales residencial funcionaba pésimo en todas las comunidades autónomas. Yo no veo grandes diferencias ahí. La gran diferencia fue la atención del sistema sanitario. Y en Madrid, bueno, ¿para qué os voy a contar esto si es que nos deprimimos todos? Pero bueno, esta sí que vale la pena porque veáis el desastre. El 6 de marzo cayeron las derivaciones de residencias hospital. Cayeron precipitadamente, de un día para otro, porque se hizo la gestión centralizada de las camas. Y dijeron, a las residencias no vamos, de un día para otro. Cuando subió la pandemia, habían cerrado las residencias. Y en la Comunidad Valenciana, pues todo al revés. Aquí os he puesto los brotes, 141 residencias que tuvieron COVID. De todas las 340 residencias, la mitad tuvieron COVID, algún caso de COVID, y se movieron tanto que hubo más de la mitad que no murió nadie. Recomendaciones para el futuro. He puesto el título a propósito frente al edadismo en la atención sanitaria en una España federal, porque creo sinceramente que la sanidad depende de las comunidades autónomas. Y el Ministerio de Sanidad, lo creo profundamente, tiene poco que hacer ahí. Entonces, las comunidades autónomas pueden hacer mucho, porque todo depende de las consejerías de sanidad, como repito de nuevo. Así que hay que sacarle cuentas a las consejerías de sanidad y a los gobiernos autonómicos. Promover un cambio radical en el planteamiento de la atención sanitaria a las personas mayores. Tenemos que movernos de un modelo que tenemos curativo, con la ansiedad de curar, porque es auténtica obsesión de curar al paciente, a un modelo preventivo. Si tienes lumbalgia, que te traten la lumbalgia, porque es que el siguiente paso es que te quedas dependiente, porque como te duele mucho no caminas y todo es un deterioro en espiral. Bien, aspectos sanitarios, económicos, socioculturales, por supuesto, lo estamos diciendo, centrados en la persona, no solo para las residencias, en general, cuidados centrados en la persona. Muchos aspectos que hay que resolver, que no están resueltos, para integrar los cuidados sanitarios y sociales, para empezar la historia clínica única, historia clínica sanitaria y social, pero una, porque ahora tenemos una historia en cada sitio. Mejorar la dotación, que por supuesto es insuficiente, tanto la de servicios sanitarios como sociales, no nos cansamos de repetirlo. Ha puesto los datos Dolor sobre los servicios de larga duración, no llega a 1% en España, cuando la media europea es de 2%. Y por último, visibilizar y luchar contra el edadismo. Concretamente, yo veo ahí dos cuestiones importantes. Una es la legislación, que la habéis dicho esta mañana, y la otra es la educación desde la escuela primaria, desde la escuela, las escuelas infantiles. Los niños pequeñitos, de menos de 4 años, hacen unas preguntas que te dejan pasmada. A mí me dejan pasmada. Yo tengo un nieto de 4 años, me pregunta cosas y yo, ¿ya cómo le contesto yo ahora? Y tienen muchísimo que ver con el envejecimiento y con la muerte. Porque él está muy preocupado de que yo me estoy haciendo vieja. ¿Y qué pasa si me muero? Y me dice, ¿y si te mueres? ¿Y dónde vas? ¿Y qué le voy a decir? ¿Que no me voy a morir? No, le digo que me voy a morir, le empiezo a enseñar las fotos de todos los abuelos de la familia, que ya están todos muertos. Le digo, ya se han muerto todos. Y dice, ¿dónde están? En tu cabeza. Digo, siempre están en mi cabeza. Digo, siempre los tengo en mi cabeza. ¿Qué vas a decir un niño que tiene menos de 4 años? Es un niño normal, no es un niño raro. Pero es que los niños lo ven todo y ahí hay que empezar a educar. Lo pongo como ejemplo, educación infantil, educación escolar, muchas generaciones, mucho contacto intergeneracional contra este sistema que nos lleva a todo lo contrario, a no tratar más que a los grupos de personas de nuestra edad y no tener contacto con otras generaciones.
Entonces es mucho luchar contra este sistema que tenemos, como llevamos diciendo toda la mañana, el neoliberalismo salvaje que hace que los mayores y los niños nos quedamos fuera, pero los niños son simpáticos y guapos y los mayores somos antipáticos y feos. Y ahí con eso termino. Así que mucha suerte en la lucha contra el edadismo. Muchas gracias, Vicky. Nos has hecho ya un resumen de toda tu exposición. Yo de todo esto lo que haría énfasis es en una frase en la cual dices que hay que desarrollar medidas legislativas, educativas y profesionales para combatir el edatismo y garantizar la equidad en la dignidad de las personas mayores. Ahora, si tenemos un poco de tiempo, podemos hacer... ¿No tenemos tiempo o sí? No tenemos tiempo. Vamos a hacer una pregunta rápida. Por favor, que seamos aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, a propósito de la intervención de Dolors Comas y de María Victoria Zunzunegui, lo mío no es una pregunta, es un recuerdo. Yo soy de Madrid, es un recuerdo a las víctimas del protocolo de la muerte, fruto de la política criminal y asesina de Isabel Díaz Ayuso. Estos protocolos mataron a 7.291 una persona mayor en las residencias porque decidió que estas personas que no tenían seguro privado morirían en la residencia si no eran hospitalizadas. Y nada más. Gracias. Bien. No sé, Vicky, si quieres responder a esta cuestión, pero creo que hay poca cosa a decir. No solo quiero decir lo que ya he dicho. Yo, como epidemióloga, me dedico a mirar desigualdades, me dedico a examinar la inequidad para sacar lecciones de esto, para que no vuelva a ocurrir. Los juzgados están con estas causas de los familiares. 6 años llevan con ello. No se ha podido terminar ni un juicio. Se han puesto muchísimas querellas, más de 400 querellas. Los imputados no se presentan al juicio, no van, y aquí no ha pasado nada. Es absolutamente escandaloso. Pero creo que estamos luchando mucho para que esto no haya sido en vano, porque lo más triste para los familiares es ver que las residencias están peor hoy de lo que estaban antes de la pandemia. Dolors Comas lo ha dicho perfectamente todo. Entonces, evidentemente, no podemos cargar con esto. Han muerto más de 30.000 personas en las residencias de España con la COVID y las residencias están ahora peor de lo que estaban antes. Entonces, bueno, mi presentación era sobre el sistema sanitario, pero de verdad digo que el tema de las residencias es un escándalo y no quiero llevar más tiempo. Tenemos que irnos a comer. Ya para acabar, quiero agradecer, Vicky, Mónica, Dolors, evidentemente, vuestra generosidad en haver compartido vuestros conocimientos en estas mesas, no? I jo voldria acabar en dir com un resum general és de que l'edatisme no afecta de la mateixa manera a totes les persones, no? I això s'ha vist aquí. Les persones, les dones i les persones amb pocs recursos, amb molts recursos, etc. Hi ha molt canvi. Però potser hi ha un missatge esperançador. I aquest missatge esperançador és de que podem canviar la nostra mirada si som capaços d'escoltar les persones, reconèixer-les com a subjectes de drets i compartir les decisions que ens afecten, no? I per combatre l'edatisme no significa només protegir els que avui són grans, sinó construir una societat on totes les persones puguem envellir amb dignitat, respecte i oportunitats. Muchas gracias a vosotras i a tots vostès per fer possible aquest espai de reflexió. I esperem la pròxima trobada.